Cuando ingreses a la universidad te vas a enfrentar al desafío de escribir textos académicos que son distintos a los que solías escribir probablemente en la educación media. Por ejemplo, escribirás géneros como un informe de laboratorio en química o un ensayo académico en sociología. La buena noticia es que en este video revisaremos algunas estrategias para que puedas enfrentarte a la escritura de textos académicos con seguridad. Lo primero que tienes que saber es que cuando escribes en la universidad no escribes en un solo momento y de una sola vez. Más bien, se trata de un proceso extendido en el tiempo. Cuando tengas que escribir un ensayo o un informe, por ejemplo, tendrás que primero leer información para poder fundamentar tu texto escrito. Luego entrarás en ciclos de escritura, revisión y revisión. Se trata de un proceso recursivo y que, como dije en un principio, se extiende en el tiempo. Revisemos entonces algunos consejos para la escritura. Primero, tener claro qué se escribe y para qué. Cada vez que tú escribes algo, no escribes un texto en términos generales. Escribes una carta, escribes un artículo, escribes un ensayo o escribes un informe de laboratorio. Todos estos géneros o clases de textos tienen formas prototípicas que uno puede utilizar para guiarse en su escritura. Por ejemplo, una receta es un texto que tiene una estructura bastante fija, con una sección de preparación, una sección de ingredientes. Imagínate que tuvieras que escribir una receta y nunca hubieras visto cómo se escribe una. Nunca hubieras tenido en tus manos una receta de cocina. Sería mucho más difícil. En cambio, si conoces que una receta generalmente lleva un título, una sección de ingredientes y una sección de preparación, escribir ese texto va a ser muchísimo más fácil. Lo mismo ocurre con los textos que escribes en la universidad. Si sabes cómo se organiza un ensayo o alguno de los textos que te soliciten en un curso particular, va a ser mucho más fluida su escritura. 2. Planificar la escritura. Cuando escribes, es importante que puedas identificar cuáles son las temáticas y el orden en que vas a organizar esas temáticas en tu escrito. Esto sobre todo es importante en textos complejos como los que se escriben en la universidad, que a veces tienen una extensión de entre 5, 10 o incluso 15 páginas de extensión. Por eso, es fundamental que puedas hacer un mapa de cuáles son los temas principales que vas a tratar y qué es lo que vas a incluir en cada una de las secciones de tu texto. La planificación es libre. Puedes hacer, por ejemplo, un punteo de ideas en papel o bien puedes generar en un Word un índice de contenidos con algún desarrollo libre de las ideas que vas a incluir por sección. Son múltiples las opciones, lo importante es que te dejes un tiempo para ir organizando tu texto antes de lanzarte a escribir. 3. Organizar tus ideas. Una vez que has planificado y que has identificado cuál va a ser el recorrido temático de tu escrito, viene la dificultad de ir organizando las ideas en párrafos. ¿Cómo construir párrafos que sean organizados y que sean claros para nuestros lectores y lectoras? Pues bien, una buena estrategia es poder organizar el párrafo en 3 secciones. Una primera sección que llamaremos oración tópico, en que se presenta la temática de tu párrafo. Oraciones de extensión, que es la sección del cuerpo más extensa de tu párrafo, en que vas a desarrollar y extender esa idea, utilizar, por ejemplo, algunas fuentes para fundamentar lo que quieres decir, y una oración de cierre en el que vas a recapitular y enfatizar la idea principal de tu párrafo. Veamos un ejemplo. En un texto sobre la contaminación ambiental en Santiago, yo podría tener una oración tópico que fuera la siguiente. La ciudad de Santiago presenta altos índices de contaminación ambiental, lo que afecta a la salud y calidad de vida de las personas. Ese es mi tema principal, el punto que yo quiero hacer en ese párrafo. Luego, puedo tener oraciones de expansión. Por ejemplo, en efecto, según la OMS, Santiago posee un índice PM2,5 de 29 UG por metro cúbico y un PM10 de 64 UG por metro cúbico, muy por sobre los estándares recomendables. El primer índice es especialmente problemático ya que debido a su minúsculo tamaño es altamente nocivo para la salud pulmonar. Y así yo puedo seguir expandiendo el punto que quise hacer en mi oración tópico principal con la que inauguré el párrafo. Finalmente, puedo tener una oración de cierre, que puede decir así. Así, se hace evidente que la contaminación es un problema que debe abordarse en el corto plazo. Entonces, oración tópico, oraciones de expansión y una oración de cierre para enfatizar el punto que quieres hacer en ese párrafo. 4. Revisar antes, durante y después de la escritura. La revisión es un proceso que tiene que acompañar
todo el proceso de escritura cuando te enfrentas a escribir en la universidad. Es decir, uno revisa, por ejemplo, su planificación, luego vas revisando si a medida que vas escribiendo esa planificación se cumple o si hay que modificarla, y finalmente se van revisando las porciones de texto ya escrito. La revisión entonces no es algo que ocurre solamente al final como el hito de cierre del proceso de escritura, más bien acompaña el proceso completo. Ahora, no cualquier revisión es efectiva. Veamos algunos consejos que te permitirán hacer de tu revisión algo útil para mejorar tu escritura. Lo primero es poner atención a los elementos globales, es decir, antes de fijarte en las comas o en los detalles muy particulares del texto escrito, hay que ir a mirar las preocupaciones de orden global. Por ejemplo, ¿se cumple el propósito de tu texto? ¿La sección de la introducción responde realmente a lo que se pedía para esa sección? ¿Los argumentos que estoy construyendo son sólidos, son contundentes? Primero, una buena revisión siempre parte por estos aspectos más globales de la escritura. Luego, puedes avanzar a los aspectos más locales de tu escritura. Por ejemplo, los párrafos y luego las frases. ¿El párrafo que escribiste se entiende perfectamente? ¿Tiene una idea central claramente identificable? ¿Las oraciones son comprensibles o hay algunas que son demasiado extensas o demasiado enrevesadas? ¿Hay alguna frase o sección que no se entienda bien? Estos son los elementos a los que uno puede avanzar para realizar la revisión. Es decir, primero partimos de aspectos globales para luego ir cada vez más hacia lo específico. Para terminar, puedes fijarte luego en las comas o en las repeticiones de palabras, que serían los elementos más específicos o de nivel más local. Deja reposar tu texto antes de revisar. Cuando uno revisa inmediatamente después de que puso el punto final, lo que ocurre es que uno está tan inmerso en el flujo de las ideas de su texto que si hay algo que no se entiende, mentalmente lo vamos a completar. Es decir, nos va a aparecer el texto completamente claro. En cambio, si podemos dejar reposar el texto 1 o 2 días o incluso unas horas, vamos a volver a mirar ese texto mucho más cercano al punto de vista de un lector externo al proceso de escritura. Intercambia tu trabajo con otros. Lo que puede ver el otro es mucho más que lo que uno puede ver en su propio texto. Por eso, si tienes la oportunidad, por ejemplo, de intercambiar tu ensayo o tu informe o el texto que estés escribiendo con un compañero o compañera, esto es una muy buena estrategia para poder darse mutuamente retroalimentación y así entregar un texto claro y que es comprensible para toda la audiencia. Finalmente, escribir en la universidad es un proceso complejo, de idas y vueltas, recursivo, en el que tendrás que leer, escribir, volver a escribir, revisar y así sucesivamente. Por ejemplo, en una investigación, Pryor y Shipka piden a estudiantes que dibujen el proceso de escritura en la universidad. Lo que dibujan los estudiantes son diferentes momentos en el computador, conversando con amigos, que representan ese proceso complejo y desafiante que es escribir académicamente. ¡Mucha suerte!